Qué bueno eso. Y decimos que hablar de radicalismo es poder repensar, porque tenemos pasado, y si tenemos pasado tenemos que tener memoria, porque no hay memoria sin pasado, ni pasado sin memoria. Se retroalimentan siendo conceptos aparentemente iguales, pero tienen roles diferentes en el conocimiento de la gente. Y decimos que tenemos pasado y que tenemos memoria porque es la fuerza vital que puede tener un partido político, que vamos a hacer el análisis, pero que ustedes saben, es un partido de valores. ¿Y qué son los valores y para qué sirven los valores? Sirven para los buenos momentos, pero fundamentalmente sirven para los momentos difíciles, cuando uno pierde la brújula, cuando no sabe caminar, cuando se desorienta. Se reconstituye con valores, con nuestras historias. Y es bueno que hagamos un parate de la realidad del futuro y digamos cuáles son nuestros valores, por qué tenemos esa permanencia más allá de momentos buenos y adversidades, y de haber construido la democracia moderna de 1983. Pero también cuando hablamos de esta historia, hoy, en este año, estamos recorriendo y recordando los 100 años de historia de la democracia argentina, que por primera vez se vota en forma libre con Hipólito Yrigoyen en 1916. El 2 de abril ganamos, el 12 de octubre asumimos. Es decir, este año, hace 100 años, que uno de los líderes más importantes de la Unión Cívica Radical construyó esa idea que se habían puesto algunos en 1890. Es decir, fíjense ustedes, pasaron 26 años, 1890, 1916, para construir el primer triunfo del pueblo argentino en las urnas, porque antes estaba prohibido votar la gente. Votaba una élite, decidía un grupo, y esa era la visión oligárquica del patriciado que construyó la Argentina con sus buenos y con sus malos, pero que nosotros decíamos que había que insertar, porque el valor de la Argentina, del radicalismo en ese momento, fue el dilema de cómo insertábamos a esa gran masa de inmigrantes que venían de distintas partes del mundo, Europa, a vivir en la Argentina y que estaban excluidos de la posibilidad de participar. Y hemos construido con 3 instrumentos, decíamos el otro día en el Comité Central. El radicalismo, para llegar en 1916, utilizó varios instrumentos. Primero, la revolución, porque era la única forma que a la oligarquía se le podía quitar esa posibilidad de la ley Sáenz Peña que aparece en 1902. Hicimos la revolución de 1890, la revolución de 1891, la revolución de 1896, la de 1903 y la de 1905. Peleas permanentes, y en ese camino usamos una metodología, la intransigencia. La intransigencia fue un estilo de metodología de lucha de la Unión Cívica Radical que construía valores porque se identificaba a sí mismo, marcaba la cancha y decía cuáles son los cambios que teníamos que tener. Y fundamentalmente utilizamos durante esos 26 años, que algunos se cansaron, pero que Yrigoyen, con esa fortaleza espectacular, estableció lo que se llamaba la abstención. Es decir, usamos revolución, usamos intransigencia y usamos abstención. La abstención era no participar de la vida falsa democrática de la Argentina mientras no haya voto libre y que todos podamos participar, porque era consentir el sistema de oligarquía que existía y del patriciado anteriormente. Se aguantaron 26 años. Y cuando la oligarquía se convenció de que el radicalismo era una fuerza vital, una religión laica, que no estaba dispuesto a ceder, a conceder, dijeron: no tenemos otro camino. La única forma de fundir este partido está en los libros. Es que llegue al gobierno, gobierne mal y muera rápidamente. Porque son los espartanos de la democracia que están dispuestos a dar la vida, la lucha y a construir valores para armar
una gran unión cívica radical que decía: somos la Constitución, somos la Unión Cívica Radical en su conjunto, somos la voluntad de la nación. ¿Y esto por qué estoy diciendo? Porque empezamos a ver valores. Estábamos acostumbrados a lo que se llamó la generación del 80, que algunos reivindican, que es la generación conservadora y oligárquica, a tener una visión liberal del mundo, una visión individual de la gente, una visión económica que el motor de la economía era el egoísmo y que la salvación individual contribuía después como resultado la posibilidad de una sociedad mejor y el progreso indefinido. Era la tesis liberal para construir eso que iba logrando grandes concentraciones de tierra, iba logrando grandes concentraciones de capital, iba logrando una gran exclusión social, términos comunes que todavía seguimos escuchando, pero digo lo que se consolidó en esa sociedad que el radicalismo venía a luchar, porque el radicalismo estaba convencido de valores fundamentales: el voto libre, el sufragio secreto, la democracia política, pero la democracia económica, la democratización económica, donde la inclusión social juega un rol fundamental. Porque ¿de qué valen los valores macroeconómicos de una economía estabilizada si tenemos una minoría que disfruta de esos valores y el pueblo argentino está excluido? No tiene sentido esa encuesta, no tiene sentido esos números. Nosotros creemos, la Unión Cívica Radical así nació, con valores que tenemos que construir, la sociedad. Y entonces dirán ustedes: ¿y Hipólito Yrigoyen en qué valores se imbuía? Si no eran los valores liberales europeos de esa revolución francesa, entre comillas, exitosa, que empezó a recorrer el mundo y que muchos compraron como la panacea, la solución, las soluciones individuales. Nos encontramos que Hipólito Yrigoyen era un gran lector, profesor de filosofía y de ética, y tenía su visión de una línea filosófica alemana krausista, el krausismo alemán, una visión de vida austera, de una sensación trascendente del hombre, donde creía en el conjunto, donde no había salvaciones individuales si una sociedad no se realizaba a sí mismo como valor y como conjunto. Y en esos valores que vino esa filosofía a España, y después llegó a la Argentina vía Hipólito Yrigoyen. Y también desde el punto de vista político no tenía una visión liberal, tenía una visión hegeliana de lo que era el Estado, de lo que era el poder, de lo que era la nación. Por eso empezaba a construir primero la nación y después el individuo en su conjunto, respetando la autonomía, pero comprendiendo que la sociedad en su conjunto era el valor. Entonces ustedes se darán cuenta que empezamos a tener una división tajante entre lo que era la oligarquía, el patriciado, el liberalismo tal cual conocíamos de la Revolución Francesa, y los valores que la Unión Cívica Radical empieza a impregnar. Y se van a dar cuenta ustedes cómo en el gobierno que aparece en 1916, y tenemos esos 14 años gloriosos de 1916 a 1930, donde Hipólito Yrigoyen asume el gobierno, cumple 6 años de mandato, lo sigue Alvear, después retoma él, y se van a dar cuenta en 1930, cuando viene el primer golpe de Estado en la Argentina, porque se dieron cuenta que no se cumplía la profecía: demos el gobierno, que la única forma que mueran los radicales es gobernando. Porque habíamos hecho una transformación espectacular en la Argentina, porque con esa visión hegeliana del Estado habíamos comprendido que teníamos que tener empresas nacionales, como la tenemos a YPF, que nace con un gobierno nacional de la Unión Cívica Radical durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, donde dijo: la renta petrolera tiene que ser de la nación. Y un concepto que dice Hipólito Yrigoyen, y lo usamos cuando se privatizó YPF con Menem: solo los pueblos que pierden una guerra entregan el petróleo. Todos los pueblos que perdieron el petróleo es que porque perdieron la guerra. Y la Argentina, sin perder la guerra, entregó el petróleo en la época del peronismo que había construido la Unión Cívica Radical con YPF.
son los valores que tenemos que defender. Una filosofía propia, una filosofía que, si bien viene inspirada de algunos autores, creó su propia historia. Y fundamentalmente, como hablamos de valores y podemos hacer saltos, pero podemos hacer síntesis, no podemos no leer y no citar en este estudio de valores a Moisés Levenson, un libro que escribe pensamiento y acción, y dice dos cosas fundamentales, y ustedes se van a dar cuenta que ustedes las hacen prácticamente. A un partido, para que le sigan, tiene que tener doctrina para que nos crean y conductas para que nos sigan. Entonces, la Unión Cívica Radical tenía doctrina y tenía conductas como hombres como Hipólito Yrigoyen, que hicieron un culto de la austeridad, un culto de la solidaridad, un culto de la alteridad. Comprendía que era el otro y estaba buscando la inserción de esa Argentina de la inmigración que tenía que democratizarse y crear una nueva economía en la Argentina. Y eso no le perdonaron. Porque el golpe de Estado de 1930, primer golpe de Estado en la Argentina, tal cual conocimos hasta la época de Alfonsín, durante 50 años, el primer golpe lo hicieron a los radicales. Y el golpe de Estado tuvo olor a petróleo. Quiero que sepan, porque esa es la historia argentina, porque no nos quisimos entregar, porque luchamos por una Argentina independiente, autónoma, y estos son los valores que impregnan Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen cayó preso, no por sinvergüenza, por persecuciones políticas. Luego de Martín García va a la calle Brasil, donde muere austeramente. Y ustedes van a ver rápidamente cuando analicemos los presidentes que estamos hablando. Dice una cosa el doctor Alfonsín: la Argentina, a través de la Unión Cívica Radical, tuvo 5 presidentes. 3 entraron ricos, 2 entraron pobres, 5 salieron pobres. Esta es la Unión Cívica Radical. Algunos se preguntan ¿por qué todavía seguimos viviendo? Porque tenemos historia, porque tenemos pasado, porque tenemos memoria, porque tenemos valores, porque tenemos hombres para recordar. Hipólito Yrigoyen, Alvear, Arturo Illia, un hombre de bien, que subió en 1963 y también sufrió un golpe de Estado en la Argentina. Un hombre que hizo crecer a la Argentina al 16% del Producto Bruto Anual. Un hombre que tenía la ley del medicamento más avanzada de América Latina, que se llamó la ley Donativia, y que fue la causa del golpe de Estado, los medicamentos y las farmacias del mundo que hicieron el golpe de Estado en la Argentina, porque no le perdonaron la visión progresista del medicamento. Siempre el radicalismo defendiendo petróleo, defendiendo soberanía, defendiendo la salud de los argentinos. Estas son las pautas, y siempre con conducta, siempre con autoridad. Tuvimos hombres que no llegaron, pero llegaron. El doctor Balbín, un hombre de bien, que tuvo conducta, que hizo una lucha intachable. Y tuvimos fundamentalmente, después del golpe de Estado, una generación que se llamó el grupo de los 44 diputados nacionales, que fueron los que lucharon cuando nace el peronismo en la Argentina. 44, que ahí tenemos a Levenson, su pensamiento de acción, Balbín, Frondizi, que estuvo Alfonsín, una lucha extraordinaria que le dio una visión social, y ahí van a tener ustedes lo que significó la plataforma La Avellaneda en la Argentina. Y la visión, podemos decir que eran hombres que se inspiraban en el laborismo inglés. Cambiamos, pero siempre con ideas sociales y de avanzada. Recuerden ustedes que con Yrigoyen hablábamos de filósofos y de políticos alemanes. En la plataforma La Avellaneda del 45, que es la revolucionaria y la que va a dar un sustento social espectacular a la Argentina, empezamos a estudiar el laborismo inglés. Y me acuerdo que el nombre del autor más famoso del laborismo inglés era un nombre parecido al nuestro, Harold Laski.
Kaulaki se llamaba el hombre que dio la visión estratégica y social de lo que era el estado de bienestar europeo y que se trajo a la Argentina, se lo adaptó criollamente, pero que se estableció cuáles eran los mecanismos de sustento social, porque no hay economía que aguante si no hay un pueblo que tenga sustento social y que acompañe. Porque si no tenemos crisis sociales, porque si no sabemos lo que nos pasa. Por eso es el arte de gobernar, por eso la política es estratégica y por eso es importante los valores. Y quiero decir que los golpes de Estado siguieron en la Argentina, golpes de Estado cívicos, militares. Y estoy tratando de hacer rápido, de pegar saltos para ver si aparecían valores y nos perdíamos. Y en 1983, Checho decía muy inteligentemente: parece un estigma que siempre nos toca gobernar en momentos difíciles, pero eso no es casualidad. Eso que Checho deja como interrogante es los valores que tiene la Unión Cívica Radical, porque cada vez que está en peligro en Argentina, la Unión Cívica Radical está presente y gana por los valores que tiene defendiendo las instituciones y la República. Es por eso que ganamos en momentos difíciles, porque a veces no nos llaman cuando las vacas están gordas. El pueblo argentino a veces nos dice que no. Cuando andamos bien, cuando la Argentina aparece cíclicamente los primeros años de las 10 años, que cada 10 años andamos mal, no nos llaman a veces para la gran fiesta, para las fiestas electrónicas, con pastillas de Batman, no nos llaman para los momentos difíciles. ¿Y cuál fue un momento difícil para la Argentina? La salida de la dictadura, después de Malvinas, después de la deuda externa, después de la muerte de los desaparecidos. Durante esta última dictadura, 30.000 desaparecidos. Aparece nuevamente el radicalismo. ¿Pero por qué aparece el radicalismo si el peronismo también era fuerte? ¿Saben por qué? Porque la Argentina necesitaba instituciones, necesitaba valores, necesitaba conductas paradigmáticas, necesitábamos salir de la cultura de la muerte para entrar a la cultura de la vida. Necesitábamos construir una sociedad democrática. ¿Y quién entonces quiere desempolvar a la Unión Cívica Radical para que construya y sea el abanderado de esta nueva Argentina que dé el cierre a la muerte y a la dictadura? Raúl Alfonsín. Entonces, amigos, ahí nos vamos dando cuenta si somos un partido de intereses o si somos un partido de valores, si somos un partido de cuadros o somos un partido de masa. Y yo le podría decir que somos un partido de valores, de cuadros y de masa, porque también tenemos formación y calor popular cuando los momentos son difíciles para la Argentina. Y con Alfonsín construimos, después de tantos años, la condena a la Junta de Comandantes. Nadie se animó y recorrió el mundo ese fallo cuando metimos preso a las 3 juntas de comandantes, porque habían hecho de la muerte un estilo de vida, porque habían ocultado la Constitución, porque habían matado sin derecho a defensa, porque habían perseguido sin ley y sin Constitución, porque habían construido la industria de la muerte sistemática del hombre sin Estado de Derecho. Y este fue el mensaje que dimos al mundo, y por eso, cuando hablamos de la democracia argentina, a nadie se le ocurre decir Néstor Kirchner es el padre de la democracia argentina, se dice Raúl Alfonsín. Cuando hablamos de derechos humanos, por más que algunos simuladores que se ocultaron durante la dictadura y quisieron hacer la bandera de la democracia, la bandera de los derechos humanos en la democracia, como fue Kirchner, cuando se festejan los derechos humanos, todos hablamos de Raúl Alfonsín. Entonces tenemos un partido con pasado, con memoria y con futuro, porque tenemos valores. ¿Y por qué están ustedes acá? Porque creen en los valores, porque creen en nuestro pasado, pero fundamentalmente no estarían acá si estaríamos hablando de historia. Estamos hablando de política, y la política es la historia continua, con futuro para adelante, para construir desde nuestro pasado, desde nuestra historia, estos valores que todos creemos. Y quiero
después de redondear estas breves palabras de por qué tenemos valores, por qué tenemos historia, decir que al radicalismo correntino no le fue fácil llegar al gobierno. No le fue fácil porque Corrientes tenía su propia historia, un sistema multifacético y fundamentalmente una cultura correntina que había identificado la política con la cultura y con los partidos políticos. Era muy difícil discutir electoralmente Corrientes en su momento, porque había un pacto autonomista liberal que siempre ganaba, que formaba parte de la cultura popular, que había comprado hasta los santos y los colores de los santos, que cuando un liberal hablaba decía somos el manto de la Virgen de Itatí, cuando un autonomista hablaba era el gaucho Gil, es decir, todas las culturas tenían tomada. Era imposible, quiero que contextualicen esto, ustedes son jóvenes, pero era contra lo que teníamos que luchar. Y encima tenían una cosa perfecta. Ellos establecieron que la alternancia en el poder era una pieza sagrada para la permanencia en el poder. Es decir, en Corrientes, la alternancia, que en cualquier lado es democrática, la alternancia en el poder era un instrumento conservador que permitía la estabilidad del poder. ¿Qué quería decir eso? Ellos no creían en la reelección. Ellos decían, los autonomistas ahora, a los 4 años los liberales. Entonces cuando se cansaban de los autonomistas, ya vienen los liberales que son más buenos, ya viene Leconte en vez de Pocho. Ya empezamos de nuevo, gracias a Dios, y con ese cuento siempre nos agarraban y nos ponían uno que no estaba cansado, pero uno siempre de ellos. Y la verdad que ese es el modelo del PRI mexicano, que duró tantos años, casi un único partido. Entonces, la alternancia en el poder era el instrumento de conservación de un modelo cultural. Y nosotros dijimos, ¿cómo rompemos esto? Y aprendimos dos cosas. Los problemas culturales y electorales se rompen de adentro. De afuera hacíamos los golpes. Y la verdad que le aflojó las piezas y desarmó ese muñeco, se llamó Tato Romero Félix. Se mataron entre sí. La muerte de adentro, que es como mueren todas esas estructuras conservadoras, más la pelea que nosotros dimos de afuera, permitió la caída. Eso explica, porque eso es la caída formal, después queda todo el residual político que uno tiene que aprender a convivir, que es lo difícil, porque ustedes tienen que aprender una cosa, chicos: utopía siempre, siempre sueños, pero todas las revoluciones del mundo se hacen con los jóvenes, con la cosa nueva, pero con parte de lo viejo. No hay revolución en el mundo que no absorba parte de lo viejo, así que no se asusten si ECO por ahí, en el cambio que estamos haciendo, tenemos parte de lo viejo. Cumplimos con la ciencia política de cualquier cambio y revolución. Digo para que entendamos con claridad, y nos significa aguar proyectos. Y esto es lo que hizo ECO. ECO dijo, el radicalismo es la nave insignia, acomodamos las velas y pueden subir a este tren como si fueran esos tres hindúes que ustedes ven en las películas, llenos de gente colgados por afuera. Eso es ECO. Y a veces anda despacio para que el que se canse se baje, y también mucha gente suba, y cuando gente más sube y menos baja, es porque estamos en el gobierno y seguimos ganando. Esta es la magia que tiene ECO, que supimos convivir. Y hicimos una cosa inteligente, muchachos, y esto no es solo un valor incorporado. ¿Por qué le damos tanta importancia a la estabilidad política y económica de ECO, y del gobierno y de la provincia? Porque el pacto cuando cae, el PAN cuando cae, tenía afectado el 80% de su participación. De cada 100 pesos que entraban, 80 le comía la nación, y con 20 tenía que pagar sueldo, manejarse. No pudo aguantar y fue la caída. Nosotros aprendimos que la primera pelea que tenemos que dar, la pelea federal con cualquier gobierno nacional, y aún en Corrientes, es teniendo buena administración, economía sana, un nivel de deuda muy bajo
plantilla de sueldo guardada, lo que nos daba seguridad política, y esto hizo ECO. Y esta es una de las magias que tiene ECO, poder garantizar continuidad y visión de futuro. Dimos la pelea nacional contra el gobierno nacional cuando nos discriminaron. Aguantamos como al modelo cubano cuando nos hicieron esa muralla a los yanquis, y yo decía la otra vez, cuando cae ese muro y ese bloqueo cubano, ustedes habrán visto a Obama y a Fidel Castro, o a Castro el hermano, y habrán visto que cuando Kirchner o el kirchnerismo pierde el 22 de noviembre, también termina un bloqueo en la Argentina y en Corrientes. Es decir, nosotros, y por eso dice bien Flinta, teníamos funcionarios con la guardia alta, defendiéndonos, y a veces no ir tanto a Buenos Aires porque teníamos todas cerradas las puertas. Hoy necesitamos una reconversión de nuestros funcionarios, necesitamos funcionarios ágiles, con proyectos en la mano, que viajen a Buenos Aires, vengan, que traigan soluciones, que abran las puertas, oxigenen. Y por eso ustedes van a escuchar en el panel que viene a Estela hablando del ANSES, una correntina militante de ECO que ya está en el gobierno nacional viendo cómo se resuelven los problemas sociales. Esto es muy importante porque tenemos valores, pero también tenemos artillería, y sabemos que la pólvora es para pelear en democracia, para defendernos los demás. Entonces no somos 11 y por eso podemos seguir ganando. Y también, rápidamente, el radicalismo y ECO en el tema nacional y Cambiemos. Me decía un amigo hoy Casela cuando veníamos en el auto, la palabra cambiar es clave porque ya Heráclito decía en la filosofía griega, nunca el agua que pasa es la misma agua, siempre cambia. El ser humano debe estar cambiando. Y por eso somos Cambiemos. Porque podemos ser los mismos en esencia, pero siempre hay que cambiar porque los escenarios cambian, porque la gente necesita cambio, porque uno tiene que tener valores, pero adaptarse a los cambios y saber cuáles son los escenarios nacionales e internacionales. Y el radicalismo, con sus problemas, ha sabido interpretar su rol histórico en este momento. ¿Y cuál fue el rol histórico de este momento? Teníamos que terminar con un régimen, teníamos que terminar con el gobierno nacional del peronismo, teníamos que terminar con la idea que solo el peronismo puede gobernar y que el radicalismo no puede terminar su mandato. Teníamos que garantizar a la gente que se puede hacer el cambio. No teníamos el candidato, teníamos valores, historia, militancia, cuadros, gobernadores, intendentes, y hicimos lo que se llamó construir Cambiemos. Hicimos una interna abierta y respetamos la interna abierta. Ganó Macri, es decir, nosotros no le elegimos originariamente a Macri, nosotros elegimos un radical que competimos, y al competir aceptamos las reglas del juego, y en Gualeguaychú se fijaron cuáles eran las estrategias. Y decir hoy, si bien somos parte del gobierno, tendríamos que decir más que somos parte de una coalición legislativa. Esta es mi opinión, esto es lo que se percibe. Y si ustedes ven que los presidentes de bloque del radicalismo en el Senado y diputados son los presidentes de Cambiemos, de toda la coalición completa que tiene el gobierno. Por eso Mario Negri es el presidente de bloque de Cambiemos en diputados y Ángel Rosas es el presidente de Cambiemos en el Senado. Esto nos da una gran fortaleza. Tenemos algunos ministros, tenemos funcionarios, los organismos nacionales en las provincias manejamos, pero lo que tenemos que saber es que la última palabra con cualquier sistema maneja el presidente de la República. No obstante, nosotros tenemos un compromiso de pertenencia, de solucionar problemas, y sabemos que nos toca una difícil. Como decía Flinta, nos tocó la salida de la convertibilidad con Menem, y ahora nos tocó una convertibilidad atenuada con corrupción, donde hubo retrasos cambiarios, inflación acumulada del 800%, precios subsidiados encubiertos. Todo eso tiene que ir acomodándose. Y la verdad que son tiempos difíciles. Ahora, los tiempos difíciles se hacen con templanzas y convicción. Y fundamentalmente un político
no puede mirar el presente, cómo estamos, sino tiene que ver como una película, qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los resultados y cómo vamos a construir y si tenemos salida. Y los radicales, después de Cromañón, metafóricamente aprendimos que cuando se entra a un lugar hay que saber cuál es la puerta de emergencia, porque si no se muere incendiado. Y nosotros lo que sabemos es que la Argentina hoy tiene puerta de emergencia, en el buen sentido de la palabra. No vamos a morir incendiados de gobierno porque tenemos valores, porque tenemos memoria, porque tenemos voluntad, porque somos un conjunto que aprendimos de nuestros errores y porque la tercera es la vencida, como dice el doctor Frinta, y estamos convencidos de que podemos construir. Son tiempos difíciles. Las organizaciones sociales importantes como CGT, si bien son peronistas, también están viviendo un cambio. Porque yo veía los 5 de la CGT que ayer hicieron un paro, una marcha de 350.000, son reelectos algunos del año 1965, todas las mismas caras, otros de 1990. Esto nos indica que en algún momento la Argentina tiene que darse un debate de la que alguna vez Alfonsín planteó, de la democratización del sindicalismo argentino y el manejo de la obra social. ¿Quién maneja los fondos de la obra social? Que es el instrumento de financiación espectacular que tienen los sindicatos para poder condicionar a los gobiernos. Pero este es un debate que se hace con acumulación política, pero hay que ir conociendo cuáles son los desafíos del futuro que tenemos. Democratización sindical, manejo de las obras sociales. Y con respecto a la política, necesitamos una gran reforma electoral, una reforma de partidos políticos, y nosotros estamos convencidos, muchachos, quiero ir redondeándole la idea, tenemos voluntad, tenemos ganas de participar, el gobierno sabe que se nos va la vida y que tenemos que ser inteligentes y tenemos un desafío central para redondear. Venimos de un populismo. El peronismo en su última fase, decíamos con Casella, el peronismo es como un barco a vela. Y saben acomodar las velas y no tienen problema en cambiar las velas así. Por eso que Menem pudo privatizar y entregar el país. Y estos pudieron estatizar el país. En las 2 veces hubo corrupción y en las 2 veces ganaron plata. Una cosa, ellos hicieron perder al país las 2 veces. Es increíble, ¿no? Porque acomodaron las velas. Neoliberalismo con Menem, populismo con Kirchner, el mismo mercado, los mismos sindicalistas, las mismas caras de siempre, cambian los roles, las funciones y tocan de nuevo. Y bueno, esto es el cambio que nosotros tenemos que hacer, porque la Argentina históricamente tuvo una pelea entre el populismo y el neoliberalismo. Y siempre fue para atrás la Argentina en esa pelea. No nos fue bien ni con el neoliberalismo, no nos fue bien con el populismo. El desafío central que está proponiendo el radicalismo en Cambiemos es cambiemos el paradigma. Y el paradigma es no neoliberalismo, porque ¿qué es el neoliberalismo? Decíamos hoy, concentración de la riqueza, de pocos, extranjerización, exclusión de las mayorías, crisis social. ¿Qué es el populismo? Dar todo lo que parece en vidriera, no las cosas importantes, porque eso se le da a los de afuera, pero a los de adentro, la juguetería que uno puede mostrar para que los chicos pidan, repartir en forma inmediata. No importa si hay economía, si es sustentable, porque el presente tiene que ser con placebo. No es sustentable en el tiempo y eso explota, que es lo que ocurre. Entonces son las dos Argentinas que no queremos más. La Argentina que queremos del nuevo paradigma es el neodesarrollismo. Desarrollar la Argentina. Desarrollar la Argentina significa crecimiento con equidad social, significa libertad con igualdad, significa un gran desafío de dejar de ser una Argentina pastoril de las vacas que no alcanza para que 40 millones de argentinos vivamos y hagamos un proceso en serio de industrialización, un proceso de post-industrialización donde podamos tener salarios caros, porque la pregunta que tenemos que hacer es cómo Alemania puede pagar $10.000 de salario y competir contra los chinos que pagan $200, porque tienen productividad, porque tienen conocimiento, porque tienen planeamiento estratégico, y por eso en algunas cosas pueden no competir en lo que significa la industria vieja,
que eso se desplaza a los países emergentes como Tailandia, como China, como Malasia, pero todo lo que sea de gran valor, sí, conocimiento, manejan los países centrales y ricos y pueden pagar salarios. Si sabemos cómo es, tenemos que empezar a construir el camino. Necesitamos universidad, necesitamos formación, necesitamos conocimiento, necesitamos gente joven que se dedique con persistencia a estudiar, cambiar el diseño agroindustrial en la Argentina, no porque matemos las vacas y los granos, porque además de los granos y las vacas, tenemos que tener industria, trabajo industrial, tecnología, investigación, y entonces sí, tendremos una Argentina que dejemos atrás el neopopulismo, dejemos atrás el neoliberalismo y entremos a la Argentina del desarrollo. Gracias.